Pero entonces, ¿por qué no abrir el mercado y dar una señal buena que permita que entren capitales con más facilidad? ¿Y por qué no extender los beneficios del RIGI en lugar de crear super RIGIs, o sea, de generar los mismos incentivos para todos los sectores, incluso los que hoy están padeciendo? Y la pregunta es, bueno, ¿podrá el Banco Central, sin afectar el tipo de cambio de una manera disruptiva, comprar todas las reservas que hacen falta para pagar su propia deuda del Banco Central, para pagar la del Tesoro y también para acumular? Se sabe que hay una meta con el Banco Central, que después de todos esos pagos, el Banco Central acumule 8.000 millones de dólares, pero eso es en el 2026. Sobre el 2027 habrá que ver qué meta se pone, y de última lo que yo diría es, bueno, que se cumpla o no la meta en el 2027 es menos relevante que el mercado asegure, usando reservas o como sea, que se va a pagar la deuda. Fuera de eso, las demás cosas ya estaban internalizadas, tenían que ver con la colocación de préstamos con garantía de organismos, pero básicamente lo que dijo el gobierno es, ahora el gobierno presentó la parte del Tesoro solamente. Exacto. La parte del Banco Central se supone que la va a refinanciar el Banco Central, tanto en lo que sean los repos como en el BOPREAL. Cosa que yo creo que es creíble. El Banco Central tiene una especie de preferencia como deudor, eh, y de nuevo, o sea, el refinanciamiento es de corto plazo, de modo que sobre eso no hay demasiadas dudas. O sea, con eso se resuelve eh, un problema, pero no es el único problema que tiene Bien, la Argentina. eso es lo que quería ir. Resuelven un problema, dan una señal al mercado. También lo que dicen es, bueno, dar una señal en términos de que la volatilidad que suele haber en los años electorales se trate de evitar, que no haya esta formación de activos externos por temor a que haya algún sobresalto. Ahora, de todas maneras, son varios los que dicen, bueno, pero hay otros problemas y esto no resuelve los problemas de la Argentina. Joaquín, ¿cuáles son los problemas que para usted son los más relevantes y que el gobierno sigue sin abordar y de los que prefiere no hablar? Bueno, es el problema de la reactivación económica, que debería ser el inicio de un proceso de crecimiento económico largamente esperado. El gobierno dice eso va a llegar una vez que se consolide las inversiones externas, que siga aumentando el superávit de la cuenta comercial, etcétera. Pero no es tan así. O sea, lo que el mercado se preocupa sobre todo por el resultado electoral del 2027 y si los tiempos dan para que la economía mejore respecto de la situación actual. Y para eso el tema, un poco la sorpresa que le llega al gobierno, digamos desde lo que esperaba a mediados de 2024 hasta la fecha, es la falta de remonetización en pesos de la economía, en pesos y en dólares, pero en dólares se está produciendo de algún modo, más que todo del aumento de la demanda de dinero, que tiene dos componentes. Uno es el dinero transaccional, lo que se llama M2, y el otro es los depósitos a plazo, que constituyen, junto con el M2, lo que se llama el M3. O sea, ese M3 real, el gobierno dice va a aumentar, tenía muchas expectativas de que aumentara, simplemente porque la inflación va a bajar, y con solo mostrar ese compromiso ineludible de seguir bajando la inflación, la demanda de dinero va a aumentar, eso va a posibilitar la expansión del crédito, y siempre que se ha dado ese proceso de remonetización, la economía ha podido despegar. Lo que me parece que falló en ese cálculo del gobierno es que no es
no es que la inflación baje observada, lo que tiene que bajar es la expectativa de inflación hacia el futuro, que está ligada al tipo de cambio y a la expectativa de devaluación. Si yo bajo la inflación atrasando el tipo de cambio y, ojalá no ocurra, pero atrasando, por ejemplo, tarifas y otras cosas, cosa que no ha ocurrido, pero atrasando el tipo de cambio sí, la gente se pregunta, bueno, pero esto es sostenible, ¿qué pasa si este tipo de cambio luego, por la razón que sea, debe saltar y se acelera la inflación a partir de eso? Yo creo que eso es lo que está retrasando la remonetización de la economía. Y Es Joaquín, decir, sí. sí. No, una pregunta ahí chiquitita, ¿cuánto puede impactar que ya de la mitad del año en adelante ya no te entran tanto todo lo que es la liquidación del agro? Claro, bueno, eso es un tema de corto plazo que ya un poco está dentro de la estacionalidad del año, pero que puede llegar que no creo que sea absolutamente decisivo. Lo importante es que el 2027 sea un año donde se repita, y hasta mejore, si es posible que mejore, el resultado de la cuenta comercial. Ahí aparecen dudas, porque si lo que se espera es una reactivación como condición para un buen resultado electoral, el superávit comercial, que hoy es bajo por baja de importaciones y además por un precio del petróleo, por supuesto está la producción también, vaca muerta, etcétera. Pero si el precio del petróleo baja en la medida en que se vaya resolviendo el conflicto de Medio Oriente, y las importaciones suben porque se le encuentra, porque esa remonetización que hoy es ausente empieza a darse, que es lo que espera el gobierno, bueno, vamos a tener menos de ese resultado comercial. Pero eso se puede compensar con mayor inversión directa, porque hasta ahora la inversión directa es prometida, pero no se ha dado. Es decir, es un poco jugar con los tiempos. La Argentina tiene buen futuro, eso todo el mundo lo ve, pero tiene que pasar un año sobre el que todavía hay dudas y que depende un poco del humor de la gente. Y el humor de la gente está asociado a la posibilidad de una reactivación que se dé más temprano que tarde. Le pregunto, usted hizo mención recién al tipo de cambio, larga discusión, usted ha sido partícipe de ese debate público. El gobierno se resiste, pero de todas maneras no habilita la posibilidad de que el mercado de cambio sea libre, digo, mantiene hoy todavía algunas restricciones, sobre todo para las empresas. Y al mismo tiempo hay sectores de la actividad que, como usted menciona, que están siendo afectados por ese retraso cambiario o ese tipo de cambio, para no hablar de retraso, o ese tipo de cambio que está impactando sobre sus actividades. ¿Cuál cree que debería ser hoy una medida razonable del gobierno en este sentido para poder darle sustentabilidad y impactar en esas actividades que hoy están sufriendo por un tipo de cambio retrasado? Bueno, yo creo que hay una especie de contradicción entre lo que por un lado dice el gobierno y por el otro hace. Yo creo que lo que dice el gobierno, en el sentido de que hoy ya prácticamente en los hechos, no en lo formal, pero en los hechos, el mercado opera con libertad, sobre todo a partir de la liberalización del pago de dividendos de las empresas. Es cierto, pero entonces, ¿por qué no abrir el mercado y dar una señal buena que permita que entren capitales con más facilidad? ¿Y por qué no extender los beneficios del RIGI? En lugar de crear super RIGIs, o sea, de generar los mismos incentivos para todos los sectores, incluso los que hoy están padeciendo.
en la medida en que la gente no crea que hay un problema de tipo de cambio y que es por eso que el gobierno se resiste o el Banco Central se resiste a liberarlo completamente, entonces aparecen esas dudas. Por lo tanto, desde ese punto de vista yo creo que ya se van achicando los tiempos y lo primero que podría hacer el gobierno es avanzar en ese sentido. En lo otro, en lo que también importa, que es el acceso al mercado internacional y la baja del riesgo país, yo creo que hizo bien el gobierno. Yo no lo tomo literalmente. Creo que el gobierno no dice no vamos a salir ni este año ni el próximo al mercado internacional. Está diciendo No vamos a ir, no hace sí, falta que salgamos, pero me parece que si se dan las condiciones va a aprovechar, la porque eso oportunidad. de alguna manera haría mucho más creíble que las cuentas cierran, que en lo que el gobierno presentó. Es como decir, bueno, básicamente decir, bueno, de alguna manera vamos a pagar si es necesario, con las reservas que juntemos. Pero eso plantea la duda, bueno, vamos a llegar a 2027 con qué nivel de reservas para, si hay una reelección, seguir adelante, porque si no el problema Sí. se vuelve a plantear hacia adelante. Joaquín, Pero está bien que lo sí. haya planteado de esa manera. Se está reactivando o tambaleando un poco la tregua que había entre Trump e Irán, ¿no? Con este conflicto que afectaba mucho el precio del petróleo y también afectaba bastante el nivel del riesgo país, sobre todo las economías, ¿no?, más periféricas. ¿Crees que este recrudecimiento podría afectar esta baja que está viendo la Argentina hoy? Bueno, a la Argentina le conviene en realidad que el precio del petróleo suba. Otras variables externas que pueden afectar son la tasa de interés internacional, que está ligada al precio del petróleo en la medida en que la Fed reacciona a la inflación, sea que la produzca una aceleración de la demanda o un aumento de precios como el del petróleo. Pero creo que en el neto termina siendo favorable para la Argentina, es que el precio del petróleo eh, tienda a aumentar y no a disminuir. Por eso yo lo veo como, me parece que el riesgo mayor, o sea, para el mundo obviamente una solución de este conflicto, que creo que a la larga es lo que se está produciendo, porque es poco lo que le queda a Irán para poder seguir demorando la solución, pero yo no lo veo a ese como un problema de la Argentina. Si se demora la resolución del conflicto, la Argentina gana por la vía del petróleo. Joaquín, ya que nos metimos en el tema internacional, hay como una luz amarilla en el horizonte cercano, que es las elecciones de los Estados Unidos. ¿Qué puede pasar con el control del Congreso por parte de Donald Trump? Con altísimas probabilidades de que lo pierda, inclusive hasta que pierda el control del Senado. El año pasado fue decisiva la ayuda y la asistencia que hizo el gobierno de los Estados Unidos. Y en adelante, y teniendo en cuenta esta relación y estos vínculos que influyen también respecto de los organismos multilaterales, influyen respecto de las condiciones en las que la Argentina se vincula con los mercados, ¿qué podría pasar si ocurriera lo que hoy es altamente probable, como una derrota del oficialismo en los Estados Unidos y una pérdida del control del Congreso? Bueno, yo no lo vería como algo que necesariamente vaya a ser un predictor de lo que va a suceder en la próxima elección presidencial. O sea, la derrota que podría sufrir el oficialismo en la elección de medio término eh, ha ocurrido, es casi una constante. O Sí. sea, se repite en muchos países y en Estados Unidos ha ocurrido con muchos presidentes anteriores, inclusive el propio Obama, que después eh, resultó reelegido a pesar de una derrota en la elección de medio término. Yo creo que el Partido Demócrata está
está con más problemas que el Partido Republicano, porque tiene un avance de la izquierda. extrema izquierda infiltrándose en el partido que no es popular. Hay también más control sobre la situación de la irregularidad en las elecciones, que hace que, o sea, el Partido Demócrata gana en las ciudades grandes, pero a nivel del próximo presidente y teniendo candidatos muy fuertes como son J.D. Vance y Rubio, y al no saber quién puede ser el candidato, le pasa un poco lo que le pasa a la Argentina con el peronismo, el Partido Demócrata, sí. ¿no? Es clara la analogía. Ahora, no se vislumbra. Desde esa perspectiva usted me está hablando, bueno, ¿qué se puede prever para los Estados Unidos? De todas maneras, va a entrar en un proceso muy novedoso, porque va a ser un presidente que va a ser doble patorrengo después de una derrota electoral y sin posibilidad de una reelección. Y al mismo tiempo, lo que yo le preguntaba es, bueno, ¿cómo puede operar esto hacia la Argentina? Bueno, en la medida en que, o sea, los 2 años de Trump, como fueron los 4 años de su primer gobierno, no fueron años en que, a pesar de tener control sobre las cámaras, pudieron hacer todas las cosas que Trump prometió. En realidad, de todo lo que Trump prometió, no se ha logrado hacer mucho. O sea, lo importante para la relación con la Argentina es que el próximo presidente siga siendo un republicano y más o menos mantenga esa misma filosofía y adhesión con los gobiernos amigos, como sería el de Milei. Yo soy optimista en ese sentido. Digo, va a seguir siendo un gobierno con poca capacidad de entrega, porque aun cuando pasen ciertas leyes o incluso decretos, lo que sería el equivalente a los decretos, se los anula el Poder Judicial, que está totalmente infiltrado por la izquierda, ¿no? Bueno, a ver, de todas maneras, los republicanos han tomado el control de la Corte Suprema de los Estados Unidos, sobre todo con las decisiones que ha hecho Trump. De todas maneras, lo que me interesaba era preguntarle si veía que pudiera tener algún impacto para la Argentina en el plazo que va desde noviembre hasta mediados del año que viene, una derrota republicana, porque no sería el mismo Trump que ha sido hoy el gran garante del gobierno de Milei, como se vio el año pasado con la aparición de Scott Bessent rescatando del abismo a la Argentina. Claro, no en el sentido de que haya un nuevo rescate, que tampoco va a ser necesario, pero sí en el sentido de seguir apoyando a la Argentina comercialmente o en temas de inversiones estratégicas, etcétera. Yo no creo que eso cambie porque el gabinete va a seguir siendo el mismo. O sea, es más un tema de ver si la derrota de medio término presagia una victoria de los demócratas. Claro. Caputo dijo que el swap estaba disponible, que Estados Unidos iba a seguir ahí. Bueno, el swap es eso, como ha sido el swap chino. Es un arreglo que una vez que está firmado, significa que legalmente se puede desembolsar en cualquier momento. Hoy por hoy la situación en la Reserva Federal está más complicada. Y a lo mejor, aunque esto es más una decisión del Tesoro, ¿no? Es decir, no creo que haya mucho espacio para acudir con un nuevo salvataje, pero tampoco hace falta. O sea, hoy no hay riesgo de que pase lo mismo que en el 2025. Joaquín, lo traigo de vuelta a la Argentina y usted hablaba de las dificultades para la reactivación, las expectativas que el gobierno tenía en 2024 que no se cumplieron, la remonetización, la demanda de
de pesos, que eso no ha ocurrido. Y el gobierno en el plan financiero de Caputo también habla de un intento de generar de alguna manera un mercado de capital, un mercado de aportar con el Fondo de Garantías Sustentables a que haya toma de créditos. Se dio ya una baja de la tasa, pero que todavía tampoco ha generado que haya vuelto al momento ese de 2024, cuando se vio una reactivación con compra de durables y semidurables con el acceso al crédito. ¿Qué expectativa puede ver en este corto y mediano plazo para que eso tenga algún tipo de viabilidad concreta y que acceda, sobre todo, la ciudadanía común, no los grandes actores de la economía? Sí, hay márgenes, son desde el punto de vista de márgenes que ayuden a que el gobierno se financie. Yo los pondría en la categoría de raspar el fondo de la olla, o sea, lo que uno quiere ver para que realmente haya una reactivación es un aumento del crédito que le llegue a la gente, y ese es el crédito al consumo y el crédito hipotecario, y también, por supuesto, el de las pequeñas y medianas empresas. Es decir, hay cosas que el Fondo de Garantía puede, hay después activos que pueden ser vendidos, las privatizaciones, o sea, estamos hablando de dos cosas distintas. Uno es cuánto ayuda el Fondo de Garantía y las privatizaciones para cubrir las necesidades del Estado, y la otra es cuánto ayuda a profundizar un mercado de capitales. Profundizar un mercado de capitales requiere remonetización en gran escala de la economía. Eso no se está dando, y yo creo que es por un tema de que todavía hay incertidumbre sobre la cuestión cambiaria. Ahora, hay dos formas de... ¿Usted considera que ahí el eje está dado en la incertidumbre sobre la cuestión cambiaria, básicamente? Yo creo que sí, que en la medida en que haya una percepción de que hay controles de cambio porque hay una especie de debilidad cambiaria, hay esa incertidumbre. Y lo mejor para resolverlo es decir, así como Caputo saca un plan y dice, miren, los números nos dan para financiar al gobierno, que diga, miren, eliminamos todo vestigio de represión financiera como forma de estimular la confianza sobre la Argentina, como paso previo a cualquier otro pedido de confianza en la Argentina. Es decir, el gobierno tiene que empezar diciendo... ¿Y por qué no lo hace? Porque, digo, esto se lo viene planteando casi todos desde hace ya casi un año. El gobierno se sigue resistiendo a esto. Algunos dicen hay temor. Lo que pasó el año pasado con la apertura del cepo, sobre todo a las personas físicas, y la salida de dólares generó un impacto muy fuerte sobre el ánimo y la toma de decisión del equipo económico. Pero ¿cuál sería la amenaza que hoy podría tener, o el riesgo que podría tener hoy si lo hiciera de manera completa? Bueno, yo creo que fue un poco extrapolar a partir de, o que se asustaron al eliminar bajo presión del Fondo Monetario en abril del 2025 el cepo a las personas, pero lo que hacía falta era liberalizar todo, y sobre todo el de las empresas, para que las empresas pudieran traer capitales en gran escala sin temor de quedar atrapados. Por eso yo difiero de aquellos que más o menos dicen lo mismo que estoy diciendo, excepto que el gobierno cometió un error por haber liberalizado el cepo de las personas. Bueno, si lo analizamos por lo que pasó en términos cuantitativos, que por supuesto aumentó la demanda de dólares, eso es así, pero hay que ver por qué aumentó, porque era como que hicimos la mitad del trabajo y dejamos la incertidumbre, o sea, y la duda. Daba una señal, a su entender, daba una señal equívoca, y la perspectiva de que pudiera volver a tener algún tipo de riesgo cambiario el país estaba latente con esa señal. Exacto. Hubiera sido mejor en ese momento
liberar todo, hubiera habido a lo mejor el mismo tipo de ajuste cambiario que de todas maneras se dio, pero ya no existiría la idea de que falta algo y que todavía estamos en una situación medio ambigua respecto de que si yo no soy beneficiario del RIGI no puedo traer capital a la Argentina porque las reglas no se aplican a mí, sino que se aplican a nosotros. Joaquín,